Del que debería ser el alcalde de Elda, si los trabajadores y las trabajadoras y las clases populares quieren, me ha tocado el corazón. No sé si os habéis dado cuenta, os ha pasado lo mismo, ¿no? Yo me suelo emocionar cuando escucho determinadas intervenciones. Ya ha dicho Javi una palabra que me parece que es preciosa, ¿no? Ha dicho que queremos vivir de forma sencilla. Eso define perfectamente lo que es una actitud ante la vida. Además del fondo del discurso que ha hecho con solvencia, Javi representa la frescura. Hay un debate de jóvenes y mayores, y se puede ser joven y no se puede ser fresco. Y por tanto, en ese debate, Javi sí representa la frescura de la memoria histórica de toda la gente que ha luchado a lo largo de la historia por conseguir mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. El 1 de mayo estuvimos en las manifestaciones un año más, y el 1 de mayo, hace 125 años, asesinaban a trabajadores por defender 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Y todavía, después de tantos años, no se ha conseguido en muchas partes del mundo que eso lo tengamos. Pero además aquí en nuestro país, en la España que luchó y conquistó derechos para la clase trabajadora a lo largo de la lucha del movimiento obrero y de la izquierda política y de la izquierda social, hoy todavía hay mucha gente que no quiere volver a la política de Bangladesh y que quiere volver a explotar miserablemente a la clase trabajadora como nunca. Y por tanto, la frescura significa la memoria y significa retomar toda esa lucha en la cabeza de los jóvenes, hombres y mujeres, en nuestra organización y en otras organizaciones de la izquierda que de alguna manera pretenden conseguir lo que es la meta de siempre, una sociedad justa e igualitaria y donde la riqueza que producimos se reparta con justicia entre todos aquellos que formamos parte de la sociedad. El rey es joven, pero no es fresco. Tiene un candidato joven, pero representa la marca blanca del Partido Popular. Para todos aquellos que está echando el Partido Popular por su política de expolio del país, que encuentren acomodo en una fuerza política que mañana le tenderá la mano para hacer las alianzas porque forman parte de la misma génesis. Y Albert Rivera es joven y lo han insuflado, le han metido un paquete bueno de hormonas. Yo estaba en la campaña de Andalucía y he estado en 27 pueblos y le preguntaba a la gente que si conocían a Ciudadanos o a la de Ciudadanos en su pueblo, y nadie les conocía, pero resulta que tuvieron un 9% de voto en Andalucía y alucinábamos en colores, los andaluces votando a un catalán. Con ese esquema, ese tópico que tenemos en Andalucía, o que tienen los andaluces de que los catalanes lo que dicen es que son la carga para el Estado porque son los que viven bien tomando vino en las tabernas a costa del perro, ¿no? Pues han votado el 9% de catalán y eso pasa por algo. Yo lo comparo, como soy campesino, me vienen mucho las metáforas del campo, ¿no? Con algo que me contaba alguna vez un compañero de la Unión de Llauradores y Ramaders del país valenciano, que tenía un campo de lechugas y tenía unas lechuguitas pequeñas, estaban pequeñitas todavía, y entonces me dice que tiene un pedido de lechugas y en 48 horas las tiene que poner en el mercado. Y le dije, eso es imposible, esa lechuga le queda por lo menos una semana o 10 días para que pueda ser una lechuga en condiciones, ¿no? Y él dijo, no, te pego una paliza esta noche y en 48 horas tengo las lechugas grandes, hormonas. Eso le están haciendo a algunos partidos políticos en este país. Están siendo hormonados por los grandes medios de comunicación, detrás de los cuales está el poder económico. Y está el poder que no quiere que haya una izquierda alternativa fuerte en este país, porque saben que si esta izquierda crece y tiene fortaleza, no cabe ninguna duda que sí vamos a tocar los privilegios del poder. Sí van a sentir el miedo que se decía aquí antes, desde el punto de vista del miedo que nos están haciendo sentir a tanta gente en este país a lo largo de tantos años. Por eso, ser joven no es ningún valor. Es un valor si se es joven, si se es revolucionario, si
se reverte, si se tiene memoria y si nos sentimos parte de un proyecto con toda la memoria que traemos y con todo el futuro que tenemos que seguir proyectando en nuestra vida en lucha de trabajo. Por eso, sin ningún género de dudas. Y después el pueblo decidirá con el conjunto de hombres y mujeres que te acompañen, que por cierto me han dicho que es una candidatura muy joven, que es futuro, porque en esa línea tenemos que trabajar. Decir que el Partido Popular no ha sido un partido político. Yo creo que a estas alturas, como están introduciéndose en los acontecimientos, el Partido Popular es una suma de bandas organizadas para trincar, para denunciar. Demos un repaso por la historia reciente de nuestro país, para saquear lo público, pero no olvidemos esto, en connivencia siempre con empresarios deshonestos, con empresarios que no tienen ningún tipo de escrúpulos. Y Rajoy, presumiblemente, es el hombre X de esa suma de bandas organizadas en el Partido Popular. Y esto hay que empezar a decirlo cada vez con más intensidad y con más fuerza. 18 años de financiación ilegal, lo ha dicho un juez, lo ha dicho Rudo. Es decir, han estado ganando elecciones dopados, con fondos ilegales. Eso en cualquier país mínimamente democrático tenía que permitir a todo un gobierno. Y aquí no dimite ni Dios. Pase lo que pase, que venga la apisonadora de la corrupción por tantas partes del Estado. Aquí tenéis, yo digo que la toda la viva va extranjera, pero aquí tiene la sucursal más importante en el país valenciano. Contaban los billetes en el coche del expolio que le estaban haciendo al erario público y a la gente. El presidente de la corrupción es presidente de todo, es presidente del Club Deportivo Sátiva, es presidente de la Administración, es presidente del Partido Popular en Valencia, es presidente alcalde de Sátiva, es presidente de la corrupción. Por eso se lo han cargado también, lo han quitado ahora de las listas. No lo pueden quitar, no lo pueden quitar del cargo público, porque este país sigue teniendo un problema importante, es que los cargos públicos no responden ante nada. Y eso, en una democracia que se precie, hay que acabar con ello. ¿Sabéis por qué fue Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid en 2003? Porque hubo dos tráfugas, porque nadie les podía quitar el cargo, porque decidieron dar su voto no a la izquierda sino a la derecha, posibilitar, en todo caso no dárselo a nadie, posibilitar que hubiera que provocar unas nuevas elecciones, y entonces ganó Esperanza Aguirre las elecciones. Y a Luz no le pueden quitar el cargo, salvo que sea por un mandamiento judicial, una orden judicial, donde lo inhabiliten para cargo público. Por tanto, es una anomalía importante de nuestra democracia que tendremos que cambiar, porque ante alguien tendrán que responder los cargos públicos cuando meten la mano en la caja que no la deben meter. En este país no se puede. Yo quiero insistir con los agradecimientos a Esquerra Unida y la labor incansable de denuncia de la corrupción, tanto en las Cortes Valencianas como en distintos ayuntamientos. Han denunciado a los golfos y al final muchos golfos se están yendo ante la justicia. Ahí está Fabra, el caso Brugal, Castelo, Cotino, Magurtel, Bárcenas PP y el caso Cruz. Pero detrás de todas estas denuncias, que no se nos olvide una cosa, que ha habido acosos, que ha habido amenazas, que ha habido querellas contra nuestros cargos, contra nuestra gente, que han tenido que sufrir presión, que han tenido que aguantar presión. Por tanto, no olvidemos que la lucha también se está dando en las instituciones y que como consecuencia de esa lucha, de ese tensor y de esa dureza de nuestras posiciones frente a la corrupción y ese mantener la honestidad como principio es lo que ha posibilitado que muchos escándalos de estos estén saliendo a la luz en nuestro país. En el caso Imelsa, que es el caso Cruz, hay que volver a poner en valor el trabajo de Rosa Pérez, la valentía y el compromiso de nuestra gente de Sátiva, de Miguel Lorente, que es cabeza de lista en Sátiva para la alcaldía y probablemente va a tener oportunidades de acariciar la alcaldía en Sátiva después de este escándalo y del trabajo intenso que ha hecho también peleándose frente a este presidente de la corrupción, a Pavón, en el Ayuntamiento de Alicante, que también ha dado una batalla fuerte y ha tenido amenazas y ha tenido de todo en ese avatar, y a nuestros cargos públicos en las Cortes que han estado denunciando sistemáticamente la corrupción. Y todo frente a una ola inmensa que ha habido de desarrollismo salvaje en nuestro país.
desarrollismo depredador y corrupto, y por tanto hay que acabar con todos los elementos que han propiciado que se produzca tanta corrupción en nuestro país. Y lógicamente ya no hace falta que lo diga más veces, ya se ha dicho mucho, hay que acabar con la trama, con las bandas organizadas que suponen tantos grupos del Partido Popular que en definitiva han estado utilizando lo público para favorecer a los amigos, para favorecerse personalmente y para expoliar este país que lo han dejado hecho unos zorros y va a costar mucho tiempo recomponer desde cualquier punto de vista. Rajoy no puede presumir transparencia. Ahora presume de transparencia y cada vez que escuchemos a Rajoy hablar de la palabra transparencia tenemos que pensar en la palabra del hombre X que por activa o por pasiva es el que representa esas bandas organizadas de la corrupción en nuestro país. La corrupción ha sido sistémica. Las puertas giratorias han sido el expolio de las grandes empresas públicas del Estado. Se han venido a lo largo de los años vendiendo al sector privado, mal vendiendo al sector privado, y a cambio ya sabéis que han colocado a eminentes cargos de los consejos de ministros, incluso a los dos expresidentes del gobierno, a través de las puertas giratorias. Han sido los caballos de Troya dentro del Estado. La política urbanística en los ayuntamientos, Javi, y esto es muy importante, ha sido también la que ha alimentado, y ahí están las claves fundamentales del modelo de corrupción urbanística en la política urbanística en los ayuntamientos. Eso es vital, porque por esa vía se han abierto cantidad de escándalos de corrupción, porque ahí es donde estaba el núcleo, uno de los núcleos fundamentales en este periodo de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. La privatización de servicios públicos. Detrás de cada privatización de un servicio público hay una corruptela o hay una corrupción. Hay alguien que va en el paquete para colocarlo en la empresa a la que se le adjudica, o hay un sobre bajo mesa, o hay un maletín de billetes de 500. No hay privatización de un servicio público que detrás no tenga, repito, un caso de corruptela o de corrupción. Por eso tenemos que defender lo público desde lo público, porque la gente nos elige en las instituciones para que defendamos lo que es del pueblo, lo que es de todos, y no se lo privaticemos y se lo demos para que otros ganen recursos a costa del sufrimiento de la gente, de bajar en prestación de servicios o de bajar el salario a los trabajadores de las empresas privatizadas. El expolio de las cajas de ahorros es muy importante. Todos tenemos en la cabeza las tarjetas blancas, las malditas tarjetas blancas. Incluso entre los tarjeteros tuvimos alguno de Izquierda Unida que está echado de la organización. Lo tenemos. Pero con eso nos han tapado, nos han hecho una cortina de humo. Las tarjetas blancas supusieron 15 millones de euros que se llevaron a los tarjeteros. La mayoría del PP y del Partido Socialista. Pero el problema no es ese. El problema es el fondo. ¿Qué se ha ocultado y qué nos están ocultando? Y lo que nos ocultan son los 65.000 millones de euros de agujeros de las cajas de ahorros, que se lo han llevado especialmente grandes empresarios de este país, que lo estamos pagando el conjunto de ciudadanos con políticas de recortes de sanidad y de educación, y eso no sale en las teles, eso no nos lo ponen en los telediarios, y por eso nosotros le estamos insistiendo al gobierno, y nos ha negado 7 veces en el Parlamento crear una comisión de investigación, porque este pueblo tiene derecho a saber quién puede hacer. Ahora ha salido el caso de la amnistía fiscal y conviene que lo tengamos en la cabeza. La amnistía fiscal, sabéis que fueron 31.000 personas que en el 2012 se acogieron de alguna manera a blanquear, a pasar por la hacienda pública el dinero que era, en ese momento estaba en fraude fiscal. Pasó por la hacienda pública y pagaron, el Estado les cobró el 3% de media de impuestos por haber hecho un fraude. Se les dio un premio a los defraudadores. A cualquiera de vosotros o vosotras, si os descuidáis en pagar algo a la seguridad social o a la hacienda pública, os viene automáticamente el recargo del 20% y la sanción correspondiente. Bien, pues a estos defraudadores que eran defraudadores en el país y que no habían pagado sus impuestos convenientemente, el gobierno del PP decide que solo tienen que pagar un 3%. Si hubieran pagado la media que tenemos que pagar o que pagamos cada trabajador de este país o cualquier empresa decente de este país, seguramente que se hubieran recaudado 12 o 14.000 millones de euros y seguramente no hubieran querido pegarle ningún recorte a la sanidad pública, porque con ese dinero hubiéramos cubierto lo que es el agujero de la sanidad pública que han hecho recortando en este caso concreto. Tiene mucha importancia.
pero siempre el gobierno ha negado que conociéramos quiénes acogieron la amnistía fiscal en el Congreso. Y nosotros hemos insistido en pedir los nombres. Y ahora han empezado a salir chorreados. El primero que conocemos que se acogió a la amnistía fiscal fue Bárcenas, un amigo del PP. Rajoy no le conocía ya finalmente, pero el despacho le tenía de lado. El segundo que se acoge es el muy honorable señor Pujol. 35 años muy honorable y al final de su vida descubrimos que era el moro sinvergüenza. Pero 35 años ha estado ese país, esa Cataluña, ha estado con el moro honorable en la cabeza, era el no va más de la política nacionalista catalana. ¿Cómo se van cayendo los cultos a determinadas personas? Y el tercero ha sido Rodrigo Rato, el arquitecto de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, no olvidemos eso. El drama más importante económico que tiene hoy la sociedad española son 2 billones con B de euros de deuda que tienen las familias. 6 millones de hipotecas se hicieron en el periodo de la burbuja inmobiliaria y de esos 6 millones de personas hipotecadas con precios desorbitados de las viviendas son los que hoy están provocando esos cientos de miles de desahucios que llevamos en nuestro país. Vengo de ver los escaparates de una inmobiliaria de aquí de Enda. He visto pisos a 20.000 euros, a 30.000 euros, a 40.000 euros, a 50.000 euros, pisos de 60, de 70, de 80 metros cuadrados. Es increíble. Esos pisos estaban en 140.000 o 150.000 cuando la gente se hipotecó y se hipotecó con esta burbuja inmobiliaria, con esta inmensa estafa que han montado en nuestro país. Y hoy, sin embargo, esas viviendas se las están comprando los fondos buitres para cuando suba de nuevo el mercado hacer de nuevo el negocio con el sufrimiento de la gente. Es la amnistía fiscal. Queremos que aparezcan los nombres de los defraudadores. 715 han dicho que están ligados a la administración pública del Estado. Eso lo ha dicho de Guindos. Pero el gobierno se niega a que se publiquen esos 715 nombres. Y no vamos a parar hasta conocerlos. Porque eso lo que viene a demostrar es no solo la opacidad del gobierno, sino que el gobierno del Partido Popular estaba amparando a los de su clase, a los ricos de este país. Por eso no quiere que aparezcan los nombres ante la opinión pública, porque tienen que adoptar medidas lógicamente legales frente a ellos, porque estamos hablando de presumibles delitos en todos los casos. E igual que amparó el tema de Bárcenas, el tema de Pujol y el tema de Rato, vamos a ver quiénes son los otros 715 más, porque el gobierno ha incurrido desde nuestro punto de vista en un hecho delictivo, amparando a delincuentes que han defraudado este país y que no están pagando lo que tienen que pagar los impuestos de la hacienda pública. Y eso es muy importante, pero eso es muy grave. Y por tanto no vamos a parar. Y vamos a continuar en esa dirección. De lo que nos está pasando, unos cuantos detalles. Nosotros venimos afirmando de que estamos viviendo un proceso de constituyente. La Constitución de 1978 recogió derechos. En el pacto que se hizo del 78 estaban los derechos. Muchos no se recogieron como derechos fundamentales, pero sí como derechos ordinarios. Y lo que estamos viviendo, y especialmente en los últimos años, desde que empezó la burbuja inmobiliaria y esta inmensa estafa, es que los derechos se están vulnerando un día sí y otro no de la Constitución española. Se viola el derecho al trabajo. Si dice la Constitución en el artículo 35 que tenemos derecho al trabajo, hoy no debería haber en este país 5,5 millones de trabajadores en paro. Se dice en la Constitución que tener los trabajadores en paro tienen derecho a una ayuda en caso de estar en situación de desempleo. Y hay más de 3 millones de personas que no tienen ninguna ayuda, por tanto se vulnera la Constitución española. Dice que tenemos derecho a una vivienda, todos los ciudadanos, una vivienda digna, y están quitando 180 viviendas cada día a la gente en nuestro país porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca. Y en España, con la reforma laboral, no solo han conseguido despedir a los trabajadores baratos, sino bajar los salarios. Y hoy hay 1/3 de los salarios en España, 6 millones de trabajadores y trabajadoras, que solo cobran 648 euros máximos, que es el salario mínimo interprofesional que está puesto por los gobiernos y especialmente congelado por el gobierno del Partido Popular. Y lo dice la Constitución española. Y aquí hago un paréntesis. Hay que subir los salarios en España. Esto tiene que ser un eje central de nuestra defensa y de nuestra argumentación a la gente. Porque hay un problema serio de demanda. De falta de demanda. A cualquier comerciante que le preguntéis, le dice ¿cómo te va hoy las ventas con respecto a los años de antes de la crisis?
y te van a decir, pues he bajado un 30%, he bajado un 20%, he bajado un 10%, te lo van a ir contando. Y en otros hemos visto que han ido pegando tiendas y que han ido pegando comercio. Eso tiene una explicación sencilla, es que si la clase trabajadora no tenemos salarios suficientes, un poder adquisitivo suficiente, no podemos comprar los productos que produce la maquinaria productiva en nuestro país y van fregando empresas, van cerrando también fábricas y finalmente la pescadilla que se muerde la cola y no sabemos de esta situación. Y el gobierno, ante esto, que se ha hecho obedeciendo la presión de la COE, lo que viene a decir, yo no tengo nada que ver. Estos son los sindicatos y los trabajadores y las empresas los que se tienen que entender. Y el gobierno miente. Porque el gobierno tiene en su mano la potestad de fijar el salario mínimo interprofesional. Y Rajoy lo tiene congelado. El salario mínimo interprofesional, es decir, con el que te pueden hacer un contrato de 8 horas, son 648 euros. Y como hay 5,5 millones de parados, los empresarios presionan a los trabajadores y le dicen, esto es lo que hay. Si no lo tiene que hacer el gobierno siguiente cuando cambiemos a este gobierno, que lo vamos a cambiar, no quepa ninguna duda, porque es una necesidad democrática en el país, echar al PP de las instituciones democráticas y sustituirlo por gobiernos de una mayoría parlamentaria de la izquierda, para que empezamos a perfilar un poquito de esperanza que nos dé posibilidad de que podamos seguir soñando algo en este país de cara al futuro. Por tanto, sí, el gobierno puede subir el salario mínimo interprofesional y lo debe hacer. Lo hicieron los americanos en 1929, que no eran marxistas, y entendieron que para salir de la Gran Depresión había que subir el salario mínimo interprofesional. Lo subieron y salieron y potenciaron los sindicatos, y aquí hay que subirlo, porque eso ayudará a desarrollar la economía y a mejorar el bienestar social de la gente sin ningún género de dudas. Y que no nos digan que hacemos demagogia cuando decimos que en 3 años el salario mínimo interprofesional tiene que llegar a 1.100 euros. Eso es lo que estamos proponiendo en la propuesta programática que tenemos. No es demagogia, porque en Francia el salario mínimo interprofesional, que está ahí a la vuelta de los Pirineos, está en de 1.400 euros, y Francia no es tantas veces más rica que España. Por tanto, el problema de fondo es que dice la Constitución, y yo me sostengo que tenemos derecho a la educación pública. Todos tenemos derecho a la educación pública, y la ONCE lo que viene de nuevo a situar no solo el clasismo que decía Esther en la educación, lo que viene es a poner de nuevo un muro para que los hijos de la clase trabajadora no puedan ir a la universidad con las trabas que está poniendo el gobierno con esta ONCE, y por tanto quieren que volvamos a las viejas situaciones del periodo anterior a la democracia, donde los hijos de la clase trabajadora no podían ir en general a estudiar a la universidad. Y por eso tenemos que derogar la ONCE. Y cuando cambiemos la correlación de fuerzas del Parlamento, no solo vamos a derogar la reforma laboral, sino también la ONCE, para que tengamos una ley, en definitiva, que no discrimine a la clase trabajadora y a la mayoría social de nuestro país. Y eso lo podemos hacer, porque además lo dice la Constitución. Y dice la Constitución que todos tenemos que pagar en función de lo que ganamos y lo que tenemos. El 80% de los ingresos en la hacienda pública lo pagamos los trabajadores por el IRPF y lo pagamos los consumidores por la vía del IVA, y los beneficios de las empresas solo están pagando el 12% del conjunto de ingresos en la hacienda pública. Por tanto, también está hecho el sistema impositivo en favor de los beneficios del capital y contra los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social, aunque lo dice la Constitución. Finalmente, cuando protestamos, 35.000 manifestaciones hubo en España hace 2 años. 35.000 de media hubo hace 3 años. ¿Por qué el año pasado ha habido ya tan pocas manifestaciones? ¿Por qué se está relajando la lucha en la calle? Si la lucha en la calle es la toma de conciencia de la gente, que toma conciencia con otros y con otras, que coincidimos, que convergemos, que nos vamos sintiendo cada vez más fuertes y más potentes, y que vamos dando voces al gobierno para decirle que los que quieren cambiar, tienen que cambiar la política o los vamos a sustituir. ¿Por qué se ha rebajado el suflé de la movilización en la calle? El poder, el sistema se está moviendo, porque el sistema no es gilipollas. El capitalismo lleva sobreviviendo muchos años y tiene muchos instrumentos y muchos mecanismos
para intentar debilitar lo que es la compatibilidad consciente, racional y democrática de un país que quiere hacer un cambio democrático en el Estado de Derecho. Y han puesto todos los instrumentos posibles para desviar, para modificar, para relajar lo que es la movilización y la manifestación. Y nosotros tenemos que seguir en la pelea, en la calle y en las instituciones. En la calle, en la protesta y en las instituciones con la propuesta concreta, alternativa a cada uno de los problemas. Esa ha sido la historia de esta organización y esa tiene que seguir siendo la historia de esta organización, porque ahí tenemos el pulso realmente de nuestra identidad, de lo que somos y de lo que queremos. Quiero deciros que tenemos dos herencias, para que no se nos olvide a nadie, porque la memoria a veces es corta y además nos ayuda a que la memoria la perdamos. Tenemos la herencia de los últimos gobiernos de Rodríguez Zapatero, de los últimos años. Es una memoria de recortes, es una memoria de reforma laboral, es una reforma de pensionazo. Yo me voy a jubilar 6 meses más tarde, si no me doy un infarto antes en algún acto, me jubilaré 6 meses más tarde por la reforma de Zapatero, pero como yo, la gente de mi generación, más o menos, porque a alguna gente ya se nos ha olvidado que esa reforma del pensionazo, que no pasó nada, que no nos iba, sí nos iba, y nos va, y estuvimos enfrente. Nosotros estuvimos frente a los recortes de Zapatero porque es su herencia de la modificación del 135 de la Constitución. Nosotros hemos estado frente a las políticas de desempleo, hemos estado luchando en la calle frente a los desahucios que hacía el gobierno de Zapatero. Unos estábamos en la calle y en el Parlamento estaban apretando los botones para echar a la gente de sus casas, 200.000. No olvidemos eso, y yo no soy antisocialista. Yo tal vez por ser más prosocialista quiero que, o entiendo que la izquierda se tiene que mover en un socialismo real, pero no en un socialismo ficticio que se convierten en socialistas cuando están en la oposición y cuando están en los gobiernos hacen las mismas políticas en muchos casos que han hecho los gobiernos de la con Zapatero, y este país se cabreó, y este país votó al PP. ¿Cuántos trabajadores han votado al Partido Popular en noviembre del 2011? Porque tú no puedes ser empresario, y menos empresarios ricos, porque también hay empresarios de las etapas agroputas, pequeños empresarios y autónomos, etc. Pero ¿cuántos trabajadores en este país han votado a Corrupto? Y la gente lo sabe. ¿Y sabéis por qué se votaba a Corrupto? Porque hubo un tiempo en el que este país sobrevivía bien, porque todo el mundo tenía empleo. En los años de más corrupción, y aquí hago un paréntesis que se ha producido en la historia española, hemos estado votando corruptos en este país. Y hay que tomar nota, porque a los corruptos no se les puede votar ni aunque nos vaya bien la vida, ni aunque nos vaya mal, ni aunque nos vaya regular, porque es un principio ético de la gestión de lo público de que no podemos tener corruptos en la vida pública en nuestro país. Porque la gente decente y la gente honesta no se merece tener corruptos en las decisiones de los gobiernos y de las instituciones. Pero votamos a Zapatero, a Rajoy, 11 millones de votos. Muchos votos, y Rajoy siguió con la misma hoja de ruta más endurecida de Zapatero, siguió con los recortes, con la reforma laboral más dura de todo el periodo de la democracia, con el pensionazo, con la amnistía fiscal para los ricos, con el banco malo, para que las viviendas no pasaran a los públicos, sino que pasaran a un banco malo para que las compren los fondos de inversión buitres, para salvar los bancos. Más de 200.000 desahucios llevamos con el gobierno de Rajoy. Siguen privatizando, quieren privatizar las autopistas de peaje. Han privatizado a ENA, una empresa con beneficios. Yo lo digo siempre, yo tengo ganas que un gobierno privatice una empresa con pérdidas, una empresa pública. A ver si tiene un empresario emprendedor y la convierte y consigue una empresa con beneficios cuando se ha privatizado por parte del Estado, pero siempre las empresas públicas. Y en definitiva, nosotros y nosotras somos los que hemos estado ahí, hay que tener memoria. Hemos estado en la calle, hemos estado en las luchas, recordar cada una de las luchas. Y hemos estado en las instituciones defendiendo todas esas propuestas frente a los gobiernos de Rajoy y frente a los gobiernos de Zapatero. Por eso hoy nosotros no vamos a estar acomplejados. Tenemos nuestra identidad histórica. Se ha hablado de 130.000 cadáveres todavía en las cunetas sin haber tenido reparación. Esa es nuestra memoria, esa es nuestra historia. Nosotros estamos aquí por aquellos. No estamos por nosotros, estamos por aquellos. Porque aquellos resistieron en momentos difíciles. Os imagináis la dureza de 40 años de dictadura. Y hubo gente que resistió. La gente que resistió en las cárceles, como Marcos Ana, 23 años en la cárcel, y resistieron. Y la gente que resistió en el exilio. Esa es nuestra memoria. Esa
esa es nuestra historia, y esa no la van a cambiar. Y parece que ahora no la quieren quitar, porque parece que ahora vienen otros actores que son los guays, los super guays de la película, y nosotros somos una especie de acomplejados, que somos casi un lastre para la vida política española, y nos quieren colocar cosas en la cabeza que yo no estoy de acuerdo con ello, porque yo no voy a renunciar a mi memoria, ni a mi historia, ni a las luchas que hemos tenido frente a la política y los liberales, porque gracias a esta fuerza política y a otras fuerzas políticas en otras partes del mundo, como las nuestras, han hecho conquistas para el movimiento obrero y para la clase trabajadora. Y eso nos lo quieren quitar. Se ha dicho que los principios son cosas de pocos votos, que cómo se puede estar manteniendo los principios por tener un 10, un 12% del voto. Y nosotros vamos a seguir manteniendo los principios. Los principios ni ayer, ni hoy, ni mañana estarán nunca en una organización de izquierda. Nosotros no nos vamos a decir de las cartelanas. No vamos a decir que no somos ni de izquierda ni de derecha. No vamos a decir que no somos ni republicanos ni monárquicos, porque somos un poquito de cada cosa. Nosotros somos republicanos y republicanas, y otros serán monárquicos, y aunque tengan un rey joven, seguirán siendo monárquicos, y será una antiguaya y un anacronismo la monarquía que tenemos en nuestro país, independientemente del traje que le pongan al nuevo monarca. Y esos son principios. Y por tanto vamos a defender nuestros principios de izquierdas. Y vamos a decir y a defender con orgullo que nos sentimos herederos de los principios de Dolores Ibáñez, y nos sentimos herederos y orgullosas de los principios de Marcelino Camacho y de los principios de Miguel Hernández, que murió en la cárcel precisamente porque dijo que iba a seguir manteniendo sus principios y no iba a relegar su condición de comunista. Tenemos los principios de que ningún ser humano es ilegal en ninguna parte del mundo, y lo vamos a seguir manteniendo aunque esto que tuvo principios y que tiene principios. Las mujeres, yo lo dije ayer y lo repito hoy en otro acto, las mujeres habéis dejado de ser una costilla de Adán. ¿Por qué erais una costilla de Adán? Ni siquiera erais un ser creado por el gran creador, que por cierto el 24 de febrero ya lo han puesto en el boletín oficial del Estado, que somos hijos de Dios a esta altura. De la ciencia ya está puesto ahí en el currículum de los chavales de los 14 y 16 años. Mirad, 24 de febrero, boletín oficial del Estado. Pues porque hubo gente que mantuvo los principios en 1931, en la Segunda República Española, las mujeres pudieron conseguir el sufragio universal y votar en las mismas condiciones que los hombres. Por tanto, convicciones de izquierdas. Nuestra mochila de luchas está ahí. Tenemos alguna miseria, no cabe duda que tenemos miserias en la historia. ¿Cómo no vamos a tener y haber cometido errores? Seguro, impresionantes, seguro, pero nuestra mochila de luchas es infinitamente mayor que nuestra mochila que podamos tener de miserias en algún momento determinado. Y de eso podemos dar fe cada uno y cada una de nosotros a lo largo de la vida y a lo largo de la historia. Y si no, cogemos libros y nos ponemos a mirar lo que son las gestas que hizo tanta gente por mantener sus condiciones y mantener en definitiva una sociedad que no queremos explotar a nadie, que lo que queremos es tener una sociedad sencillamente donde a nadie se le explote, y una sociedad de iguales, una sociedad fraternal, una sociedad Miren, alimentar de vez en cuando también, no solo los sueños, y no solo la inteligencia, y no solo los discursos, sino también otras cosas, ¿no? Con unas cuantas ideas rápidas, ¿no? En todos los programas de Izquierda Unida, nos presentemos solos, nos presentemos acompañados con otros compañeros y compañeras, en coaliciones, en convergencias que estamos desarrollando. Nuestros programas van a ser programas sólidos, solventes y serios. No vamos a aprovecharnos del clima de indignación de este país para venderle a la gente motos que no tengan ruedas. Eso es una cosa. Y por tanto nuestros programas van a tener solidez, sobriedad. Y lo que pongamos en los programas, lo que pone Javi en el programa y los compañeros y compañeras que van aquí, y el otro Javi, vamos a tener tantos Javis alcaldes que no vamos a saber qué hacer con tantos Javis alcaldes. Y aquello que no podamos hacer, hay que poner un apartado que se llamará reivindicaciones.
peticiones, demandas, pero no debemos engañar a la gente, porque nosotros, que somos clase trabajadora, que somos gente de izquierda, no tenemos ningún derecho a defraudar y a ocultar los sueños y las esperanzas de la clase trabajadora de este país. Por eso tenemos que ser serios y tenemos que ser coherentes, y nuestros programas van a ser serios y coherentes. Y si hablamos de políticas de empleo, hablamos de políticas de empleo concretas, Javi, porque te llegará el vecino al día siguiente y cuando digas que vas a crear 100 puestos de trabajo, aunque sean temporales en el ayuntamiento, a la semana siguiente les tendrás que ir diciéndote: Javi, que me dijiste esto, te voté por eso y quiero que lo pongas en el papel. Y tú no le puedes decir: Javi, ya veremos. No, tienes que cumplir, porque esa es nuestra obligación. Esos son los programas que vamos a llevar en Izquierda Unida y en Izquierda Unida. Y a nivel de la comunidad autónoma igual, y a nivel del Estado igual. Repito, no vamos a vender humo y no vamos a vender demagogia aprovechándonos de la indignación que tiene nuestro pueblo, y que la tiene de verdad, porque la gente está muy jodida, muy cabreada y quiere... Nadie es juicio. Sí, el ayuntamiento tiene que ser el primer baluarte para que nadie pueda estar aquí. No podemos ser felices sin lo que tiene que ha juicio socialmente en nuestro país y en nuestro pueblo. Por tanto, es una necesidad vital la lucha, como dije antes, contra los bajos salarios. Hay que hacer inversiones en la economía productiva. Hay que invertir. ¿Os imagináis que los 3 billones, que es 3 veces lo que produce este país, uno público del Estado y 2 que debemos las familias y las empresas, si ese dinero en lugar del ladrillo y en lugar de la Fórmula 1, vaya Fórmula 1, lo vimos ayer en Valencia? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede ser que haya, si no hay corrupción, no es posible que eso se haya hecho sin corrupción? No hay ningún sentido económico, no hay ningún sentido social, no hay nada en ese derroche de dinero que se ha hecho, los aeropuertos sin aviones. Pedro Almodóvar, los películas, en aeropuertos sin aviones de la provincia de Santa Fe, o el de Castellón, que está para tener una estatua y ya está. Bien, ¿os imagináis si todo ese dinero, qué deuda que tenemos hoy, qué deuda que tenemos y que nos va a presionar? Yo esta mañana sabéis cómo nos comparaba a nuestro país, pues con un señor que iba por la calle con un perrito cogido de collar, y lo tienen al país como el perrito va cogido de collar. El perrito no puede salir a ninguna parte, lo llevan cogido, lo tienen cuidado con la deuda. Y aquí hay que plantar una cara seria. Yo le daré alguna breve explicación sobre este tema de lo que pensamos, ¿no? Pero para todas estas, ¿os imagináis si todo ese dinero, esa deuda, se hubiera invertido en economía productiva, en desarrollar nuestras comarcas, en crear valores añadidos, en investigación para el desarrollo y la educación? ¿Os imagináis qué país podríamos tener? Pero ya no vale la educación, ya ha pasado. Y ahora tenemos que abordar el tiempo que viene. Para todo esto que estoy diciendo, para políticas de inversión, hace falta tener recursos. Y en España hay recursos. Por tanto, no olvidéis que hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal en España, que la mayoría lo provocan las grandes empresas, que el gobierno lucha poquito frente al fraude fiscal porque detrás están muchos de su clase que represente y defiende. Solo un 13% se saca de la lucha contra el fraude fiscal. Y después estamos pagando 36.000 millones de euros de intereses por la deuda. Y eso es mucho dinero. Cada día pagamos 100 millones de euros por intereses por la deuda. Es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas. Si esos 36.000 millones se dedicaran a políticas de empleo, podríamos crear casi 2 millones de puestos de trabajo. Y aquí hay que dar una respuesta y hay que plantar cara a este tema. Yo pienso que nosotros tenemos a nivel europeo que plantar cara a los intereses de la deuda. Y a los señores que han venido y han comprado deuda del Estado al 5 o el 6%, y a los banqueros europeos que han comprado deuda del Estado al 5 o 6%, es que la han comprado. Porque el Banco Central Europeo, nuestro banco, les dio dinero al 1% para que compraran deuda al 5%. Y de esas especulaciones de lo que estamos pagando esa barbaridad de recursos en nuestro país, porque el Banco Central Europeo tiene prohibido por norma y por ley comprar deuda directa a los Estados. Si el Banco Central Europeo hubiera comprado deuda directa a los Estados al 1%, hoy estaríamos pagando 4 o 5 mil millones de intereses, pero no estaríamos pagando 36.000 millones. Por eso hay que plantar cara a los intereses de la deuda. Y para conseguir eso, ¿sabéis lo que necesitamos en alta política? Necesitamos tener independencia política para tener independencia política. Mientras tengamos que salir al mercado por dinero para pagar la factura de los funcionarios de este país está con un perro por la calle. Y ya. Por tanto, tenemos que acabar con el déficit. Y eso se acaba luchando contra el fraude fiscal. Y si eso lo ponemos en marcha y lo llevamos adelante, podemos plantar cara frente a los intereses de la deuda y a los actores y decir: ustedes van a quitar el principal
y haremos una auditoría y habrá una quita probablemente, pero los intereses ustedes no lo van a cobrar porque se han puesto ahí como consecuencia de la especulación del Banco Central Europeo que ha apoyado la especulación de los bancos en Europa. Sí lo podemos hacer y eso liberaría recursos para que este país pueda funcionar. Este país no es Grecia. Grecia está muy jodida. Está muy mal, está mucho peor que nosotros. Hay políticas que son más o menos similares en ese sentido, pero nosotros tenemos una vía de escape de que tenemos que combatir el déficit y lo podemos hacer. Y se puede hacer con un nuevo gobierno y con una política distinta, porque es un problema de voluntad política. Estos son trazos gruesos de la política general de nuestro país y lo podemos hacer. Concluyo ya con dos cuestiones. La primera es que necesitamos esperanza y seguridad. Yo lo vengo diciendo y lo voy a decir en todos los actos que haga la izquierda al final de la campaña. 10 millones de pensionistas en este país necesitan tener la seguridad de que van a seguir cobrando su pensión. Y la seguridad de que va a haber una residencia pública para que tengamos una muerte digna cuando llegue el final de nuestros días y no nos podamos apañar en nuestras ópticas. Eso es importante. Hay que darle seguridad. A los 3 millones de funcionarios públicos de este país, que son médicos, profesores, la gente que nos enseña, que nos cuida, tienen que tener la seguridad de que van a cobrar la nómina a final de mes. Eso sí que darle seguridad de que un proyecto político nuestro tiene que darle seguridad. No vale un día de. Y a los jóvenes que se han marchado del país tienen que tener esperanza de que algún día pueden venir aquí a su país, nuestros hijos, a venir aquí a este país a aportar su fuerza de trabajo. Y los 5,5 millones de parados tienen que tener una esperanza de que van a trabajar a contigo. Y los 3 millones que no cobran ninguna ayuda y que están en la función social, y la gente que va a los comedores públicos y está en la calle, en las colas de los comedores públicos, tiene que tener la esperanza, pero también la seguridad de que esa gente no va a tener que ir a humillarse, como se está humillando la gente para poder sobrevivir por mucho de verdad. Y eso lo tiene que dar un programa y un proyecto político de la izquierda, desde abajo arriba, pasando por las comunidades y llegando al Estado, empezando por los ayuntamientos. Y esa es nuestra propuesta. Así que eso es lo que tenemos que defender. Como tenemos programas, como tenemos proyectos, yo os invito a los militantes, a los simpatizantes, a la gente de la comarca que no hace falta insultar a nadie. Hay que ir a defender lo que queremos, con razonamiento, con convicciones, porque estamos en el tiempo de razonar dentro del clima de indignación general. Y os invito a que mantengamos los principios. Y ya me vais a permitir que acabe con una lectura de un poema que me regaló un señor compañero de Murcia el otro día y que está escrito en Panocho. El Panocho es una lengua valenciana, de la huerta valenciana. Aquí tenéis el valenciano. Yo quiero que esa parte de la huerta y ese está desaparecido. El Panocho no lo habla casi nadie en Murcia. Son de las lenguas que han quedado ya muertas en nuestro país. Pero lo voy a leer porque creo que viene es oportuno en el tiempo que estamos viviendo y voy a leeros solo la mitad porque es un poco más largo. Y dice así, pero me gusta ser de Zocatas o lo que es igual de izquierdas. Me gusta ser de Zocatas y decirlo a boca llena sin una miaja de unión, un tanto así de vergüenza. Me gusta ser de Zocatas, ¿qué pasa? Me cante en la brea. Que dispone tantos años, tanta lucha y tanta brega, ahora tengo que esconderme, me catedicta en las bregas. Pues no, que yo no me escondo. Que no me escondo, puñeta, que bastante me escondí hace ya muchísimas siestas cuando el tío Paco mandaba y a fuerza de metralletas secaba la libertad de toda la gente de izquierdas. Yo quiero ser de Zocatas, mismicamente que juega la Dolores y Barrulla, aquel piazo de Gembra que con su no pasarán, atrincherar en las trincheras, defendió el Madrid entonces fermamente con una fiera. Quiero ser también de Zocatas y que se sientan cruceras. Lo mismo que el camarada de Comisiones Obreras, el Marcelino Camacho, que por ser un tío de izquierdas le metieron en la cárcel, le dieron más que una estera sin poder hacer que nunca renegara su conciencia. Quiero ser con todos los risperos y que nadie se me ofenda como el mismo Che Guevara, que corriendo por la sierra se enfrentó al capitalismo salvaje de la derecha, llevando con mucho orgullo ser guerrillero de izquierdas. O como el tío Marco Sana, que tuvo por ser de izquierdas tantos años encerrado, sin ver la luz tan siquiera, que un día tuvo que vivir, escrito en una novela, decidme cómo es un árbol, que no me acuerdo